3. Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que están viendo y escuchando este conversatorio. Sean todos bienvenidos. El tema de hoy es el reclutamiento tradicional y el reclutamiento por competencias, donde podremos evidenciar las diferencias de sus procesos, sus características y algunas ventajas y desventajas de ambos procedimientos. Sin más que decir, podemos empezar con este conversatorio. Muy buenas noches. En este momento les voy a hablar acerca de lo que es el reclutamiento. El reclutamiento. En esta etapa se buscan los mejores candidatos para las vacantes a cubrir. Para ello, se desarrollan diversas acciones para la búsqueda de perfiles. Uno de los aspectos más importantes en esta fase es que la oferta y los requerimientos sean claros y que la propuesta sea competitiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es selección. Bueno, como ya sabemos, reclutamiento es algo muy diferente a lo que es selección. La selección, esta es una de las etapas finales. En esta etapa ya estamos casi un paso más dentro de la empresa, en donde se elige al candidato que mejor se adecue al puesto, ¿sí? Luego de haber realizado algunos tipos de pruebas y algunas entrevistas. Entonces, bueno, en este último paso en la selección es donde ya vamos a escoger a las personas que van a entrar en nuestra empresa, ¿sí? El reclutamiento más bien es una convocatoria para las personas que nosotros después vamos a cernir, por así decirlo, para el puesto. Bueno, dentro del procedimiento del reclutamiento tradicional podemos encontrar los siguientes pasos. Para empezar, debe existir un reclutador, que es la persona encargada de conseguir los candidatos, hacer las convocatorias para llamar a los futuros aspirantes para el puesto que requiere la empresa. Estos anuncios se hacen mediante periódicos, portales o redes sociales. Aunque estos medios son eficientes, pueden llegar a ser muy costosos con respecto a las publicaciones y con tiempos muy largos de esperas para que los candidatos puedan ver la publicación y postularse. Luego de este paso, se tiene que realizar una convocatoria para una exhaustiva revisión de currículums vitae que se hace físicamente, haciendo que sea una tarea ardua la clasificación de estos y filtrar a los que se cumplen con los requisitos. Esto significa que serán más de una jornada y luego de esto será mucho más pruebas de entrevistas, filtros para lograr obtener a los postulantes adecuados. Finalmente, luego de haber revisado los documentos de cada candidato y sus pruebas, se procede a llamarlos de uno en uno para notificar que han pasado el siguiente proceso, que sería el de selección. Como podemos evidenciar en estos procedimientos, en el método tradicional, sí o sí debe haber una persona dentro de la nómina de la empresa que se encargue directamente de realizar todo este proceso para convocar y a la final seleccionar a cualquier candidato que estén buscando. En el reclutamiento tradicional vamos a hablar sobre las características, ventajas y desventajas. Las características. En las principales está que cuenta con una persona que se dedica exclusivamente a reclutar los posibles perfiles para que puedan ingresar a la empresa. También que los reclutadores se hacen por medio de radios, comercios, e incluso la entrega de hojas de vida en los lugares físicos, ya sea que se vayan a entregar en una empresa o compañía. No era primordial el conocimiento tecnológico, sino más bien las capacidades humanas como creatividad, intelectualidad y esfuerzo. Esto quiere decir que en este tipo de reclutamiento más se esforzaban en lo que era la experiencia previa para poder entrar a uno de estos tipos de trabajo. Entre las ventajas que tenemos en el reclutamiento tradicional, tenemos que es un método que la gente ya conoce y está acostumbrada a este tipo de reclutamientos, por lo cual les genera más confianza. Para las personas que no tienen mucho conocimiento o acceso a los medios digitales, se les facilita la entrega
del currículum directamente en las oficinas de la empresa. Las entrevistas directas les permite a los reclutadores tener una mejor comunicación verbal y no verbal. Ya. Bueno, dentro de las desventajas tenemos que requiere una gran inversión de tiempo y dinero para la empresa, lo cual se podría gastar en esferos, papeles, carpetas y todo eso que se les da a los candidatos. Otra desventaja es el proceso de selección es más lento por la revisión de documentos y comprobación que se hace con llamadas de teléfono a otros lados, que usualmente ahora ya no se utiliza, pero en este reclutamiento tradicional sí. Otra desventaja también es que los métodos de reclutamiento tradicionales, bueno, en la actualidad ya no son tan tomados en cuenta debido a los avances tecnológicos que van surgiendo cada vez con la trascendencia del tiempo. Ya. Como un ejemplo, como un ejemplo de el reclutamiento tradicional, tenemos este, que es un pequeño negocio de venta minorista, busca contratar un nuevo empleado para el turno de tarde. Imprimen carteles que detallen el puesto, la vacante y los requisitos, y los colocan en la ventana de la tienda. Los interesados pueden presentar su currículum en persona en la tienda. Ya, el proceso Proceso de de reclutamiento por reclutamiento por competencias competencia. tiene más pasos a seguir de lo que es el reclutamiento por tradicional. En este caso, tenemos un anuncio publicado en LinkedIn que indica una reconocida empresa del sector de ventas está en busca de un ejecutivo de ventas para su equipo. En este anuncio se detalla el perfil que necesitan, indicando que quieren un profesional dinámico y orientado a resultados, con habilidades excepcionales de comunicación y negociación. El siguiente paso es que la empresa recibe los currículos de los solicitantes interesados y son revisados por el área encargada. Buscan en todos esos currículos, buscan la experiencia previa en ventas, logros destacados, habilidades relevantes y formación académica. El siguiente paso a seguir es que los candidatos son seleccionados y les convocan a una entrevista inicial donde se explora las habilidades, la experiencia y su capacidad para trabajar en equipo y la orientación al cliente. Los candidatos que superan la entrevista inicial son invitados a realizar una serie de pruebas de competencias. Estas pruebas pueden incluir simulaciones de ventas, resolución de problemas y ejercicios de análisis de casos. Los finalistas son convocados a una entrevista final con el gerente de ventas y otros miembros claves del equipo. Durante esta entrevista se profundiza en sus habilidades específicas, se evalúa su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y se exploran sus planes y objetivos a largo plazo, siempre que sea en beneficio, obviamente, de la empresa. Reclutamiento por competencia. Aquí vamos a hablar un poco de sus características. Tiene un enfoque basado más en habilidades y estas habilidades pueden ser trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de problemas, actitud compasiva, creatividad en la resolución de problemas, organización y planificación, proactividad y capacidad de empatía. También fortalece las competencias digitales de los candidatos. Es importante tener en cuenta que en la actualidad nos encontramos en un mundo globalizado y que la tecnología es la que abarca todo esto. Otra característica es que no se centra en la experiencia pasada del candidato, sino más bien en lo que puede aportar en la empresa. Sus ventajas también podrían ser que garantiza que los candidatos sean realmente adecuados para el puesto y tengan las habilidades necesarias para cumplir con las tareas y lograr el objetivo. Ayuda a predecir
el rendimiento futuro y tiene un menor índice de rotación de personal por la selección efectiva. Como desventajas tenemos que los candidatos no están familiarizados con este nuevo tipo de reclutamiento por competencias, por lo cual pueden llegar sin una buena preparación a las entrevistas. Al hacer una convocatoria masiva por medios digitales, puede llevar a que apliquen personas que no cumplen con el perfil requerido. Esto implica que en muchas ocasiones las empresas se vean obligadas a realizar desechos de posibles candidatos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de reclutamiento por competencias. Bueno, en una empresa de servicios financieros están buscando contratar un gerente de ventas para su equipo. En lugar de centrarse en la experiencia previa y sus conocimientos en ventas, deciden utilizar un enfoque de reclutamiento por competencias para evaluar sus habilidades blandas y competencias necesarias para el puesto. Bueno, para poder comprender mejor este tema, creo que podríamos nosotras aportar experiencias propias que hayamos tenido con respecto al reclutamiento tradicional y el reclutamiento por competencias. Por ejemplo, yo he pasado últimamente por dos tipos de entrevista. Una en una empresa automovilística donde me aplicaron un proceso tradicional, ya que envié mi currículum, me contactaron como después de unos 3 días, revisaron mi currículum, me dijeron que están interesados, que podría acercarme a la empresa para dejar mi currículum de manera física y tener una entrevista con la gerente de recursos humanos de la empresa. Luego de esta reunión que tuve físicamente con la persona, se demoraron como que una semana para volverme a llamar, porque obviamente la persona tenía que revisar mi entrevista, ver mis capacidades y todo eso, lo que le tomó una semana más o menos de volverme a comunicar, a decirme que se había pasado el proceso de entrevista y que debía continuar con el proceso de evaluaciones que me habían enviado al correo. Una vez que ya me enviaron las evaluaciones al correo, la llené, hice todas las evaluaciones y pruebas que requerían y nuevamente volvieron a demorarse como unos 3, 4 días en llamarme a decirme que sí pasé las pruebas y que me tomaron por vía online. Entonces este proceso para mí fue como el tradicional, ya que todo el proceso les tomó como unas 2 semanas siquiera para poderme decir que sí cumplía con el perfil y estaban interesados en mi perfil. Mientras que en una entrevista que tuve para un bufete de abogados, fue todo lo contrario. Ahí desde el inicio tipo de reclutamiento era diferente, era más actualizado, justamente era por competencias, porque lo que ellos requerían era atención al cliente, era conocimientos básicos en derecho, necesitaban conocimientos y habilidades en inglés, en ofimática. Entonces, actualmente, cuando postularon la vacante, mencionaban las competencias que ellos estaban buscando para que las personas que las cumplan puedan postular. El proceso fue muy corto, me llamaron un día, me dijeron que están interesados, que pueda acercarme a sus oficinas, me acerqué a sus oficinas, me hicieron evaluaciones de ese momento en computador, en escrito. Al siguiente día revisaron mis evaluaciones, me llamaron y me dijeron que sí, estaban todo muy bien. Y al siguiente día, en 1 o 2 días, ya me dijeron el resultado de mi entrevista. Entonces, este fue, como les comento, un proceso más eh, eh, actual, mucho más digital. Todas las pruebas fueron muy rápidas, las entrevistas fueron muy rápidas y concretas.
y como les comento, desde un principio la empresa estaba muy enfocada en las competencias que querían que el candidato tenga para la vacante que ellos estaban buscando. Entonces, como experiencia personal, sí pude vivir este dos tipos de reclutamientos que existen ahora en la actualidad, porque obviamente no todas las empresas es que están actualizadas en estos métodos de reclutamiento. Algunas aún se mantienen con lo tradicional, que no es malo, es efectivo, es bueno, es lo que todos las personas conocemos y confiamos en esos procesos, porque ya llevan años, pero también hay empresas que han introducido estos nuevos métodos y estos nuevos intereses para su empresa, digamos así. No sé si alguien más tiene alguna experiencia que pueda compartir personal con las Sí, personas. verás, en el tema de las desventajas del reclutamiento por competencias, quería acotar que también se puede dar la exclusión de candidatos, porque muchas veces, ponte, en mi caso, yo trabajé 7 años en un banco, entonces obviamente tengo mucha experiencia en lo que es banca, pero si tú mandas a tu hoja de vida a algún otro trabajo, no te toman mucho en cuenta, porque te piden por competencias, entonces no te dan la oportunidad de que aprendas y puedas dar lo mejor de ti. Te ponen un alto en esa parte. Ok, Entonces, sí le veo como una desventaja muy fuerte porque es lo que está pasando ahorita, ¿no? Yo puedo tener mucha experiencia en banca y exactamente. buscar en otro lado y ya no te dan la oportunidad. Cuando yo trabajaba en el banco, igual hacían el reclutamiento fue ya por competencias todito. Nos hacían assessment para ver cómo actúas con los clientes. Se hacía igual, siempre fue cuando ya estuve en atención al cliente, llegaban clientes fantasmas a ver cómo les atendías. Entonces, sí es un poquito más complicado el tema de estar con miedo. A veces sí lo trabajas con miedo porque no sabes si es que estás atendiendo bien. O sea, según yo atiendo bien, pero según el cliente tal vez no. Entonces, Claro, obviamente la empresa va a hacer más caso al cliente que a ti. Así te pares de cabeza. Entonces, esa ha sido mi experiencia en lo tradicional. mm, ¿Qué te diré? En el tema, cuando dejé una hoja de vida para lo que son transportes de blindado, que solo me llamaron, me hicieron una entrevista por Zoom, pero son las preguntas básicas, ¿no? ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Con quién les dejas a tus hijos? Cosas claro que que ni obviamente eso siquiera hay que tenían destacar nada que ver con el puesto de trabajo. exactamente. Ahora en el reclutamiento por competencias, ese tipo de preguntas ya son Ya nulas, no ya no se las hacen, hacen, ya claro. no les interesa al reclutador ese tipo de información, porque como decimos, más les importa las habilidades del candidato y sus conocimientos más que cualquier otra información personal que pueda tener el candidato. Ese es un buen punto que mencionaste, Gaby. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, yo en mi ámbito profesional, yo soy docente, entonces para tú ingresar a un colegio, eh, te toman una clase demostrativa. Entonces tú vas allá, das tu clase demostrativa, en ocasiones te ponen un grupo de estudiantes, otras ocasiones te entrevistan. Tú das la clase demostrativa a los directivos de la institución como vicerrector y todo eso. Entonces, después de haber pasado tú esta, esta etapa de la clase demostrativa, te hacen las entrevistas, ¿no? Y ahí te dicen lo que, lo que tú hiciste, ¿no? Cómo tú lo hiciste, si en qué fallaste, si seguiste un proceso, porque obviamente para impartir estas clases se necesita un proceso, ¿no? Entonces, el entrevistador te dice, sí, ¿sabes qué? Omitiste este paso o las dinámicas que realizaste estuvieron muy buenas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es un proceso bastante complejo en el área en la que yo me desenvuelvo. Y luego tuve la oportunidad de que en una ocasión, después de mi clase demostrativa, hablé con la dueña del colegio. La dueña del colegio me dijo, sí, muy linda tu clase,
me encantó, qué dinámica, qué esto, qué lo otro. Y me entrevistó el psicólogo del colegio, ¿no? Entonces me hizo dibujar que el arbolito, que la lluvia y que esto y que lo otro. Y entonces fue como bastante tenso en ese momento la parte de la entrevista con el psicólogo de la institución. Entonces, por ese lado yo lo veo que es una entrevista por competencia, ¿sí? Porque te miden en ese momento qué, qué puedes tú aportar a a la institución, cómo tú te desenvuelves con los estudiantes, cómo te desarrollas dentro de una clase. Entonces, sí es una parte bastante compleja, sí, ya. Luego el contrato, ¿no? Y después de ya del inicio y todo esto de la introducción, conversaba con mis compañeros. O sea, yo afortunadamente tuve un proceso corto, ¿no? Mis compañeros me decían que habían postulado desde marzo, desde enero, y les llamaban en septiembre, en agosto. Entonces era un proceso bastante largo, ¿no? Que en esa institución hacían, porque que los candidatos y que esto y que el otro, pero era un proceso bastante largo. Yo digo que en esa parte em, no me parece muy bien que las instituciones, las organizaciones hagan este tipo de entrevistas tan largas, porque, por ejemplo, el candidato se desanima, es un aspecto bastante engorroso, se podría decir, y que los postulantes se desaniman, ya no quieren o encuentran otro lugar. Entonces, mucho de lo que uno puede aportar a una institución se queda truncado por los procesos que se ponen para una contratación. Ujú. Es verdad, también creo que en este tipo de procesos que tú nos dices, también creo que depende mucho del candidato poder tener algo de diferencia con los demás profesores o los demás candidatos que estén, o sea, algo que te diferencie y poder decir, bueno, sí, él tiene el plus para poder contratarle. También creo que es como algo adicional que les toca en este tipo de procedimientos aplicar al que esté aplicando, ¿no? Al que esté de candidato. Claro, Claro, yo creo, efectivamente. chicas, que ahí ya es como que, por ejemplo, yo hablo por mi persona, a mí me convendría más que me hagan una evaluación de reclutamiento por competencias, porque en donde yo he ido a buscar trabajo, todas las empresas son tradicionales, tradicionales, y me piden experiencia, experiencia, experiencia. Y, por ejemplo, para otras personas, en cambio, que tienen experiencia, eso les sirve. Entonces, creo que va a conveniencia de cada persona. Claro, claro, también. Sí, es verdad. Cada Sí, proceso creo chicas, que, chicas, creo perdón, que por comentarle, yo en mi caso sí me siento más conforme con el reclutamiento tradicional. Por mi experiencia, yo empecé a trabajar desde joven y en este último trabajo que acabo, bueno, entré hace unos meses, a mí me hicieron un reclutamiento así. Y yo entré por un colega que ya trabajaba ahí y me hizo como referido, yo entré como referido. De ella fui a dejar la hoja de vida de forma física ya a la empresa. Al siguiente día me llamaron, me hicieron las evaluaciones de manera escrita en la computadora. O sea, ese mismo un rato me hicieron, incluso para que ella me conectara, para ver cómo funcionaba con el sistema. Pero como es un sistema que yo ya conocía previamente porque ya trabajaba en un call center, se me hizo fácil. Eh, Ese día estuve un par de horas y al siguiente día ya me vinculé a la empresa. Se me hizo factible, se me hizo accesible, porque ya contaba con la experiencia. Yo sé que, como decía la compañera Samantha, para algunas personas se les hace complicado por el tema de la experiencia, pero en mi caso no, fue bastante rápido, sencillo, se me hizo factible, la verdad. Y actualmente igual yo puedo referir a más personas y como que contratan personas bajo referencia o porque son personas de confianza y no sé, ahora como que las oportunidades para que más personas entren. Para mi punto de vista es el que yo me siento más cómoda. Ujú, claro, claro, Sí, sí, comprendo. es en el verdad. caso de la Tañita, sí quería acotar de que también depende de la seguridad que tengas tú, cómo vas a la entrevista, Ujú, porque este Ujú. tipo de entrevistas, en mi caso, yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que exponer algo en Ay, clases o en sí. donde sea.
Es así, Entonces, la verdad sí es es la que, seguridad que tengas, ¿no? O sea, yo puedo ahorita estar hablando, despapayándome, pero ya en el momento de una entrevista te pones nerviosa y te olvidas de todo lo que vas a decir. O sea, así te puedas claro, preparar, ponerte frente de pero un sí es grupo de complicado. personas es bastante complicado. Ajá, Y por eso mucho digo, más también cuando son depende de la seguridad que estudiantes. tengas. Ujú, Claro, sí, eso sí. así es. Sí, bueno, chicas, les agradecemos mucho. Ha sido un gran trabajo. Ha sido un gran equipo, hemos hecho un gran equipo y en este final pusimos esta frase, ¿no? De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Y creo que hemos cumplido con nuestro trabajo. Les agradezco a cada una de ustedes por el compromiso que han tenido para unirse, para estar constantemente aportando con las ideas. Así que muchas gracias. Gracias, Sí, chicos. gracias a todas Muchas igualmente y a gracias a cualquier ustedes persona que también. esté escuchando este conversatorio, viendo este conversatorio. Esperamos que haya sido un tema interesante, que hayamos aportado información importante y sobre todo que haya quedado claro cuál es la diferencia entre cada tipo de reclutamiento con los ejemplos reales que pudimos dar cada uno desde nuestra perspectiva y desde lo que experiencias propias que hemos dado. Muchas gracias. Muchas gracias.